Mis hermanos de la Iglesia Cristiana Santidad y Amor, muy buenas tardes, bienvenidos. Estamos en nuestro salón de clases virtual después de nuestro tiempo de pandemia en donde quedamos en la virtualidad. Yo doy gracias a Dios por este espacio. Yo recuerdo lo difícil que era estar en clase después de un día de trabajo, de un día de labores, en lluvia, con la dificultad del transporte en Bogotá. Hoy tenemos esta facilidad. Algunos quizá están en diferido, no están en este momento viendo, pero lo verán más tarde. Qué bueno que aún en el diseño que Dios elaboró, estaba implícito el facilitar los medios para que ustedes, así como lo fui yo en mi tiempo, fuéramos capacitados, formados, preparados para lo que tenemos hoy en día. Vivimos en guerra espiritual. Y ya tenemos una visión más clara. El espacio de la guerra espiritual no quedó limitado a una sesión en la iglesia un día determinado con las formas o las maneras específicas de cada uno. Para este momento ya entendemos que la guerra espiritual es un asunto cotidiano del creyente. Vamos a hablar hoy de esto y ya, estamos a punto de entrar en la parte de vestirnos la armadura. Permítame pues orar que el Espíritu Santo que inspiró la palabra la revele hoy a cada vida, a cada corazón. Yo les pido que estén muy atentos, muy apercibidos, para que todo lo que recibamos hoy, así como lo que se recibe en una predicación, pueda ser puesta finalmente por obra. Si no, sería como el viento que pasa y no deja huella, ni siquiera se ve. Oremos pues. Amado Señor y Dios, Padre de bondad, de gloria y majestad, gracias, mi buen Señor. Gracias por esta oportunidad y privilegio que nos das una vez más de reunirnos en un salón de clase virtual desde donde la asistencia puede ser mucha o en cualquier momento. Lo importante, Señor, es que tu palabra está siendo llevada a cada uno y cumpliendo el propósito para el cual fue hecha. Ahora, Señor, que estamos estudiando acerca de la guerra espiritual, que cada concepto, cada definición, cada versículo, cada porción que estemos estudiando hoy, Padre bueno, la lleguemos a personalizar, a asumir que lo escribiste para mí, para cada uno de nosotros, y ser, por esto, hacedores de la palabra. Gracias, mi Señor. Amén. Aleluya. Pues bien, mis hermanos, eh, es bueno que tengamos entonces la claridad acerca de la guerra espiritual como un hecho cotidiano que hace parte de la vida cristiana. Si usted y yo somos conscientes de esto, pues todos los días vamos a estar preparados para esto. Si lo desconocemos, lo ignoramos o lo desatendemos, créanme, el enemigo que tenemos, él sí no lo va a olvidar, él no lo va a pasar por alto. Así es que, sin más, entremos en materia visitando primero nuestra portada de estudio, la habitual, la del guerrero que tiene la armadura, que está siendo atacado, pero que estaba preparado. Dice esta porción de la primera carta de Pedro en el capítulo 5, y quiero poner un antecedente, ¿verdad? Pedro está escribiendo a una iglesia perseguida. Algún día quisiera, una de las partes de mi tesis en el seminario fue justamente esta primera carta de Pedro. ¿Por qué eran perseguidos? Y se los quiero decir.
La razón por la cual eran perseguidos eran porque ellos se constituyeron en el espejo moral de su tiempo en su lugar. Eran generaciones pecaminosas en un imperio romano. Había maldad, había idolatría, había rebelión a las cosas de Dios. Pero había una iglesia y a la gente le incomodaba, desde el emperador, desde los gobernadores, desde los jerarcas religiosos, les incomodaba que hubiese un grupo de personas llamados Iglesia Cristiana que les hacían ver lo malvados que eran, porque se amaban entre ellos, amaban a las personas, adoraban a Dios, practicaban la santidad y la justicia, y cuando hay luz, ustedes saben que los que están en tinieblas se avergüenzan. Ustedes han visto los lugares de pecado, ¿no? Discotecas, burdeles y todo eso. Son sitios a media luz. Y si prenden la luz, todos tratarían de ocultar sus rostros. Eso pasaba con esta iglesia de los tiempos de Pedro. Estamos hablando aproximadamente del año 65 a 70. Esta iglesia, que era la luz del mundo, que había entendido el mensaje del Sermón del Monte, iluminaba por todas partes y el pecado quedaba descubierto. Y allí estaba el enemigo agazapado. Este es el antecedente de las dos cartas de Pedro. En cuanto a esta porción, los versículos 8 y 9 del capítulo 5 de la primera carta universal de Pedro, dice: practiquen el dominio propio. ¿Recuerdan que duramos casi 6 meses estudiando el dominio propio? ¿Recuerdan cómo lo traducen otras versiones? Templanza. Y entonces dice: practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. ¡Qué maravilloso! Pensemos por un momento. Cuando nos dice que mantengámonos alerta, de una vez nos advierte que es que tenemos un enemigo. Nos dice quién es el enemigo. Nos dice que está rondando a nuestro alrededor, pero que lo hace como un león hambriento que está buscando una presa para devorar. Creo que hemos visto todos en Nat Geo y en todos estos documentales de vida salvaje lo que hace un león con su presa. La despedaza, la devora de manera inclemente. Miren, amados, esa es la manera en que el enemigo quiere acabar con nosotros los cristianos. Él no quiere asustarnos, no le importa. Él no quiere advertirnos, no le importa. Él quiere destruirnos. ¿Recuerdan la porción de Juan 10:10? Porque el enemigo solo vino a robar, matar y destruir. Pues amados, esta es la lucha diaria. ¿Qué tenemos que hacer? Practiquemos el dominio propio y mantengámonos alerta. Quiero entonces comenzar con un repaso muy corto de la semana anterior, hablando de las dos naturalezas. No voy a hablar hoy de las dos naturalezas, es que allí dejamos la semana anterior y dijimos que la guerra espiritual es una batalla constante entre dos naturalezas. La naturaleza antigua del hombre caído, del hombre en pecado, y la nueva naturaleza de Dios que vive en nosotros, que se está formando en nosotros por la obra del Espíritu Santo. Y lo definíamos
como la capacidad que hay dentro de un creyente, usted hermano, usted mi hermana, nosotros fuimos dotados de la capacidad, el poder, la autoridad para resistir al diablo y, por ende, el pecado. Y decíamos que quien no tiene a Dios no tiene esa capacidad. Por más que quisiera, no lo puede hacer porque solamente tiene una naturaleza de pecado. Bueno, eso creo que quedó claro. Y entonces hablamos de la guerra espiritual. Y voy a hablarles hoy de dos hechos puntuales. Uno, de el ataque de Satanás al ser humano, al hombre. De cómo fue que él descubrió la vulnerabilidad en el hombre. Y luego vamos a hablar del ataque de Satanás a alguien que también tenía parte de su naturaleza carnal, porque estaba vestido de carne, porque había nacido de una mujer, y él asumió que la misma vulnerabilidad humana estaba en Jesús. Y entonces hoy quiero hablarles de la tentación de Jesús y cómo la abordó, contrastando con la tentación a Adán y Eva y cómo ellos la abordaron. Y empecemos con esto. La voluntad de Dios, Génesis 2:15. Primera recomendación, bueno, primera no, la primera recomendación fue fructificad y multiplicaos, ustedes lo recuerdan. Aquí ya está diciendo que el Señor plantó un jardín en el Edén, él mismo, y allí puso al hombre para que lo labrara y lo guardase. Y le dijo al hombre, de todo este jardín que yo he plantado, de todos estos árboles que he sembrado y ahora han dado fruto, puedes comer. Pero de aquel árbol, de la ciencia, del bien y del mal, no comas, porque el día que lo hagas, morirás. Bueno, pensemos entonces en un antecedente, en un fundamento para la tentación. La tentación que viene sobre el hombre, ¿sobre qué es? ¿Sobre los ideales de las personas? ¿Sobre los principios de las personas? ¿O sobre lo que Dios ha dicho acerca de las personas? El antecedente de la caída del hombre de Génesis 3 está en 2:15. Dios dijo esto y entonces lo que va a atacar Satanás es lo que dijo Dios para que la reacción de la persona que le escucha, en este caso Eva, la lleve a confrontar la palabra de Dios contra la palabra de Satanás. Espero no enredarme en esto. Se lo repito. Dios dice algo y lo que el diablo va a atacar de la manera en que lo va a tentar es para que la palabra de Dios pierda su propósito y pase entonces la persona a obedecer al diablo. Así como lo hizo con Eva, así lo hace con nosotros. A nosotros nos dice, sean santos porque Dios es santo. Y la tentación para nosotros viene para que cuando nosotros recibamos la tentación, argumentemos si obedezco a Dios o obedezco a lo que dice el diablo, quien se vale de mi naturaleza pecaminosa, quien, como lo vamos a ver aquí en Eva, después de meditar dice, tienes razón, Dios dijo esto, pero leámoslo. Versículo 1 del capítulo 3 de Génesis. Pero la serpiente era astuta,
más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Bueno, principios teológicos. Satanás es un ser creado. Dios fue quien lo hizo. Entonces, no estamos en guerra con un ente que tenga la dimensión de Dios. Satanás no es eterno. Satanás no es todopoderoso. Satanás no es omnipresente ni omnisciente. Satanás es un ser más de la creación. Sí, un ser perverso, astuto, claro que sí. Pero si damos por descontado que el enemigo de nosotros es muy inferior, está muy por debajo del poder, señorío y autoridad y potestad de Dios, pues, ¿quién está del lado nuestro? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ah, entonces por eso podemos descuidarnos o menospreciar su capacidad. No, 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 no. No es poderoso, pero es astuto. No tiene la autoridad, pero tiene la capacidad de engañar. Y entonces le dice a la mujer, con que Dios les dio una palabra, que no coman de todo árbol del huerto. Dese cuenta que siempre se va a amparar en lo que Dios dijo. Por ejemplo, perdone que insista tanto en esto. Dios me dice, no deje de congregarse. Satanás me dice, ¿cuál es el problema que falte a la iglesia? Mire, se tiene una familia, llévelos al parque, llévelos a la ciclovía. Utilice el tiempo de la congregación, eso no tiene problema, eso no va a pasar. Entonces, Satanás sabía que Dios les había dicho, no coman del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Sin embargo, como es el rey del engaño, en eso sí es rey, el rey de la mentira, el rey de la intriga, eso sí. Y entonces, con una de sus mentiras, logra confundir a la mujer. Con que Dios le dijo, no coman de ningún árbol. Aquí sigue el versículo 3 que lo omití, en donde la mujer le dice, no, 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 nosotros sí podemos comer de todos los árboles, pero de aquel no podemos ni mirarlo ni tocarlo. Bueno, ni tocarlo, dijo exactamente. Entonces, Satanás dice a la mujer, no moriréis. Subraye si tiene su Biblia allí, resalte esta porción del versículo 4. La serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Y subraye en el capítulo 2, el versículo 17, el día que comas del árbol, ciertamente morirás. ¿Qué es la guerra espiritual? Es el acto a través del cual Satanás pone en tela de juicio la palabra de Dios y pone por delante su palabra. Aquí le dijo, no moriréis. Amados, esto que está pasando aquí en el jardín del Edén es no la primer batalla. La primera batalla se libró en los cielos y Satanás perdió. Pero para el ser humano es la primer confrontación bélica con Satanás. Y como lo ven, perdió. Cayó en el engaño, escuchó una palabra contraria a la palabra de Dios, escuchó los argumentos que Satanás le dio para que no obedeciera la palabra, porque dése cuenta que dice, sabe Dios que el día que coman de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Es decir, contra la palabra de Dios, que ustedes y yo estudiamos cada día, cada semana, procede una palabra de engaño y mentira, pero una palabra que resulta agradable a mis sentidos, que resulta llamativa a mis intereses propios.
Porque Satanás no se queda en decirle, ciertamente morirás, sino que le ofrece algo. Si comes de él, no solo no morirás, sino que van a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ya, hasta ahí llega. En ese momento, la mujer vio algo que nunca había visto. Es decir, en la guerra espiritual, lo que hace Satanás es despertar nuestras pasiones, nuestros deseos, nuestros sentidos hacia lo malo. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Y yo me pongo a pensar, ¿por qué en ese momento la mujer no mira el resto de los árboles que estaban ahí mismo, al lado del árbol del conocimiento del bien y del mal? ¿Por qué no vio los demás árboles? Y seguramente también había visto que eran buenos para comer. Y sobre ellos no había prohibición. Y sobre esa orden no había condena si comían de esos otros árboles que si ella ve, si ella medita, se da cuenta que también son buenos para comer. Amados, voy a tocar un ejemplo para ilustrar esto que dice acá. Y puedo hablar de un caso, infidelidad. ¿Qué podrá tener la mujer extraña? Y estoy citando a Salomón cuando habla de cuando los hombres ponen los ojos en una mujer que no es su esposa. ¿Qué podrá tener de más otra mujer? No, es que con ella sí me entiendo. Miren, Satanás le podrá poner todas las explicaciones que quiera. Y si usted, al igual que Eva, se pone a analizar en las palabras de Satanás, dirá, ah, no, sí, claro, sí, tiene razón. Sí, claro, claro que sí. ¿Por qué no medita en la que Dios le dio como es? Y se dará cuenta que será tan perfecta y tan provechosa, obviamente mucho más que la que le ofrece Satanás. Y entonces, la mujer ve por primera vez ese árbol y ve que es bueno para comer. Se enfoca en ese árbol exclusivamente. Y ahora que ve que es bueno para comer, sus ojos le muestran unos colores muy agradables, porque era agradable. Sus flores eran hermosas, su tallo era grueso, colorido, el fruto era del tamaño ideal. Además ve que con el ofrecimiento que le hace Satanás es codiciable. Es decir, esto no tiene que ver ya con la vista o el gusto. Esto ahora tiene que ver con el orgullo. Esto tiene que ver ahora con un interés personal. ¿Ustedes han probado algún fruto que ustedes saben que es muy bueno para la salud? Por ejemplo, el fruto más saludable que creo que existe, que es el aguacate, ¿no? Cuando usted se come el aguacate, no solamente está siendo consciente del color agradable, de lo bueno que sabe, sino de las bondades saludables que tiene. Y esta mujer encontró en ese fruto todo eso y dijo, uy, aparte de lo bueno que es, de lo bonito que es, también me va a hacer alcanzar sabiduría y llegar a ser como Dios. Amados, después de meditar, de analizar y llegar a esta conclusión, ¿qué termina haciendo la mujer? Comiendo del fruto. Después que usted medita sobre algo pecaminoso en lo que Satanás ha logrado convencerlo, ¿qué termina haciendo? Tomando la decisión equivocada. Y ella tomó del fruto. Pero ahora hay un agravante. Tiene la capacidad, escuche esto, mi hermano, por favor.
tiene la capacidad de replicar su experiencia en otros. Porque, ¿cómo así que tan sencillamente dice que hirió también a su marido, el cual comió así como ella? ¿Ustedes creen que ella le dijo, Adán, mira, la serpiente me dijo que comiera de este fruto y mira lo rico que sabe? Además me dijo que si como de él iba a ser como Dios. Mira, ¿ustedes creen que Adán iba a tomarlo ahí mismo? ¿Adán lo iba a rechazar? ¿A usted cómo se le ocurrió comer? No, la cuestión es que ella quedó con la capacidad de replicar lo que el diablo le había dicho. Fue tan convincente con su marido como Satanás. Le presentó la prohibición como algo de rechazar y más bien tomar una decisión propia, contraria a la de Dios. Porque finalmente le da y él también come. Pensemos por un momento, aprovechando esta porción que está en la segunda página de la Biblia, para entender qué es una voz de alerta acerca del enemigo que tenemos, que es astuto, que lo que va a hacer es ir contrario a lo que Dios dice. Nosotros leemos la palabra a diario y vemos promesas, mandamientos, advertencias, pero también vivimos en un mundo manejado por Satanás, dirigido por Satanás, gobernado por Satanás. Él es el príncipe de este mundo. Él tiene la autoridad sobre el mundo. Y le vive diciendo a todo el mundo y mostrándole a todo el mundo las cosas contrarias a las que Dios dice, pero dejándoles ver los beneficios de ir contra la voluntad de Dios. Bueno, aquí hay un peligro más, ¿no? Para las generaciones anteriores no era tan explícito y tan evidente el pecado. Hoy se presenta el pecado de una manera tan diferente, como que hace parte de la realidad cultural y social de los países, de las familias, de las personas. Y entonces ustedes ven, elegimos presidentes, elegimos congresistas para que hagan leyes y las leyes que ellos están haciendo, ustedes lo ven a diario en los noticieros. Y entonces una ley para aprobar el aborto, una ley para aprobar el consumo libre de sustancias alucinógenas, una ley para aprobar el libre desarrollo de la personalidad contrario a los preceptos de Dios. Y entonces, para nosotros, la generación del siglo XXI, esta serpiente astuta está trabajando en este mundo de la misma manera que lo hace con Eva. ¿Contra ellos qué procede? Contra el mundo. Miren, amados, Adán tenía la palabra: no comas del árbol porque morirás. Nosotros, los hijos de Dios, los creyentes en fe, los que leemos y creemos en la palabra de Dios, nosotros, amados, sabemos que toda esa mentira de Satanás tiene como propósito, como único fin y propósito, la destrucción de nuestra vida, de nuestra familia, y por ende, si se desintegra la familia, se desintegra la sociedad. Esa es la realidad de la guerra espiritual, mis hermanos. Pues bien, veamos qué pasó con Jesús. Porque entonces, llegado el tiempo del cumplimiento de la redención, que está profetizada ya en Génesis 3:15, después de la caída, Jesús llega a este mundo, nace de una mujer, se viste de carne, tiene la debilidad y la vulnerabilidad propia de un ser humano. Tiene, obviamente, la divinidad de Dios, esa no la abandonó nunca, pero va a sentir, va a sufrir, se va a enojar,
se va a alegrar. Es decir, física, emocionalmente, psicológicamente, va a tener con nosotros muchas cosas para compartir. De tal manera que el diablo descubre en Jesús, porque él sabe quién es Jesús. Pues, amados, ¿quién conocerá más a Jesús en el escenario bíblico que Satanás? Lo conoció allá cuando era un ángel de luz, antes de ser Satanás, antes de ser el diablo, cuando era Luzbel. Él se postraba delante de Jesús, él adoraba a Jesús, pero en medio de la adoración, él descubrió lo que espiritualmente pasaba en la adoración y entonces anheló ser como Dios. Y aquí ve la espiritualidad de ese nazareno, de ese Galileo, y dice, venga, este no es un hombre, y descubre que es Jesús. Entonces, el capítulo 4 de Mateo nos presenta una confrontación entre el Hijo de Dios y Satanás. Yo me atrevo, y es un concepto muy personal, a decirles que quien propicia todo esto es Dios. Es decir, Satanás no estaba esperando el momento para atacar a Jesús, porque Satanás sabía que estaba perdido. Démonos cuenta que en el capítulo 3 dice que Jesús es bautizado y viene el Espíritu Santo sobre él y el Padre se deleita en él. Y sale del Jordán lleno del Espíritu Santo e inmediatamente sigue esta porción que tiene que ver con la tentación de Jesús. Y miremosla teniendo como marco de referencia la tentación de Eva. Satanás es el mismo, el enemigo es el mismo, pero quien propicia esto es el Espíritu Santo. El lugar, el desierto. ¿Por qué el desierto? El desierto espiritualmente me habla de un terreno en el que Satanás se mueve. Es un terreno del diablo. Es más, si recordamos en el Levítico, el día de la expiación, ¿recuerdan ustedes que había varios sacrificios? Y uno de esos sacrificios era enviado al desierto. Bueno, de eso hemos hablado ya. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para propósito, sentido, ser tentado por el diablo. Es decir, el Espíritu dijo, voy a llevarlo a ver qué pasa. No, allá iban a tener su primer encuentro, cara a cara. Es decir, cada uno se iba a identificar. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, aquel que era el Hijo de Dios, pero que era un hombre, tuvo lo que tenemos todos los hombres. 40 años sin comida. Perdón, 40 días sin comida. Implica debilidad, cansancio, fatiga, mucha hambre. Y ahí, en el momento de hambre, y escuche esto, en el momento de una debilidad, de una necesidad humana, porque quiero decirle, el diablo se tomará el tiempo para que cuando usted esté en una necesidad, en una crisis, en un problema, es ahí donde le va a tentar. Es ahí. Déjeme decirle, mi hermano, si usted económicamente tiene un buen empleo, tiene una buena posición económica, es un buen administrador, Satanás no lo va a tentar para que robe. Satanás no va a encontrar una vulnerabilidad en la que usted codicie tener dinero. Me refiero a un cristiano, ¿no? Al mundo, así tengan plata, quieren más. Para nosotros no. Pero si un cristiano se queda sin empleo, tiene deudas,
tiene familia. Empieza a poner en tela de juicio la fidelidad de Dios, la presencia de Dios, y es ahí cuando va a venir el tentador y le va a ofrecer que se involucre en un asunto torcido, que se meta a hacer cosas que son fuera de la ley. Es la manera como lo hace, la vulnerabilidad, la crisis, y Jesús la tuvo. Versículo 3, y vino a él el tentador y le dijo. Escucha esto. Obviamente Satanás sabía que él era el Hijo de Dios. Pero, ¿qué estaba persiguiendo aquí? Sí, yo lo conozco. Yo reconozco el trasfondo espiritual de este hombre, pero está vestido de hombre y yo conozco la carne. Recuerden que él atacó la carne, ¿no? Él fue la carne en Eva y atacó la carne en Jesús y ataca la carne en tu vida, mi hermano, y en mi vida. Si tú eres realmente el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Es decir, viene a decirle, vengo a resolverle su problema. Usted es el Hijo de Dios, usted tiene potestad, usted puede decir que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le responde, escrito está. Es decir, lo que usted me está diciendo es contrario a lo que mi Padre dice, porque está escrito en la palabra que no solo de pan, y esto es de Deuteronomio 8, ¿no? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, le voy a resolver su problema físico para que su vida espiritual sea malograda. Él atacará en la forma precisa de acuerdo a la vulnerabilidad. Aquí le ofreció pan y también le dijo, venga, muestre que usted es el Hijo de Dios haciendo un milagro para mí. Imagínense, para mostrarle a Satanás. ¿Qué tiene Jesús que mostrarle a Satanás? Amados. Versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, Jerusalén, y le puso sobre lo más alto del templo, el templo de Salomón que había reconstruido Herodes, es decir, el lugar más santo y sagrado en aquellos tiempos. Y le dijo, si eres Hijo de Dios, échate abajo, porque yo también sé que está escrito que a sus ángeles mandará acerca de ti y te sostendrán en sus manos para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Ven el ofrecimiento? A ver, demuéstrame que tus ángeles están aquí dispuestos para ti, porque está escrito. Y Jesús le dice, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Miren, amados, les quiero narrar lo que hay detrás de todo esto. Imagínense la situación. Jesús en lo alto del templo, en su forma humana, ¿no? Como lo conocían allá en los años 30, 33, en los 3 años que vivió en carne. En Judea lo conocían los fariseos, saduceos, el sumo sacerdote, los guardias, el Sanedrín, los romanos, los judíos, lo conocían, él era popular. Bueno, en este momento no, pero me refiero a lo que quería hacer Satanás. Todos lo conocían y él se para en lo alto del templo y se lanza. E inmediatamente ángeles del cielo vienen, extienden sus alas, sus manos, los recogen y lo ponen en la puerta principal del templo. ¿Qué pasa en ese momento? Que todos los judíos se postran, los fariseos, los saduceos, todos allí postrados. Llegó el Mesías,
este es el Mesías. Y si ellos reconocen que Jesús es el Mesías, amados, no lo crucifican. Y si no lo crucifican, déjeme decirle, hermano, usted y yo no tendríamos quien hubiese pagado por nuestro pecado. Miren lo que había detrás de este propósito maligno de Satanás. ¿Recuerdan que en la cruz él iba a ser destrozado, destruido? Colosenses 2 me lo dice. Pero si él logra que los judíos reconozcan que él es el Mesías, pues ¿cómo lo van a crucificar? Lo llevan al trono, lo sientan en un trono, lo ponen en el lugar santísimo, sacan el arca y lo adoran, porque ellos estaban esperando al Mesías. Es más, todavía lo están esperando. Y Satanás pretende que ahora él se muestre como Mesías. Y ángeles respalden esto. ¿Qué habría sido de nosotros? Oh, Señor. No tentarás al Señor tu Dios. Es decir, quería acabar su ministerio. ¿Qué ministerio? El ministerio que vino a llevar a cabo, el de redención a través de su muerte. Versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto. Yo pienso en el Everest, ¿no? Porque no creo que haya un monte muy alto en el desierto. Y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de esos reinos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Claro, Satanás empieza a reconocer que mientras él está en carne, no tiene la potestad de convertirse en rey estando en carne. Entonces le ofrece los reinos, le ofrece la gloria que tienen los reyes, pero la condición es, adóreme, adóreme. Entonces Jesús le dice, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo obedece y se va. Y ahora sí, vienen ángeles y le sirven. ¿Qué quería hacer aquí Satanás? Porque él muere, resucita y ahora está en su trono de gloria. Es decir, Satanás pretendía anticiparle su momento de gloria otorgado por el diablo. Y su momento de gloria se lo iba a otorgar Dios por haber cumplido el plan de redención que nos benefició a nosotros. Entonces, quería echar por el piso la vida y ministerio de Jesús en la tentación. Aprovechó su vulnerabilidad y no cayó. Le quería quitar su ministerio, es decir, el propósito para el cual Dios lo creó. Y en esto tengo que recabar hoy, porque hermano, somos una pequeña iglesia en cuanto a números, pero cada uno de nosotros, amados, cada uno de nosotros tiene un ministerio, una parte trascendental en la obra de Dios. Y Satanás va a querer quitarnos el ministerio a través de la tentación. Si el Señor lo quiere a usted con un propósito tal, va a estar diciéndole todo lo contrario para que usted diga, no, pues yo estoy hecho para ocupar un asiento en la iglesia y no más. No, hermano, no hay tal. Usted y yo estamos hechos para dar fruto. ¿Ustedes saben lo que pasa con un árbol que no da fruto? ¿Qué hizo Jesús? Llegó, vio la higuera, buscó un higo, es decir, el fruto del árbol, y no tenía fruto. ¿De qué sirve un árbol sin fruto? La gloria. ¿Por qué le ofrece a los mafiosos, a los narcos, a todos esos
protagonistas terribles que tienen tanto dinero, a los actores, a los artistas, ¿por qué les ofrece tanta gloria? Porque si logra llenar sus corazones de ese ego, de esa gloria, ellos no van a buscar a Dios. Así es que, amados, nosotros no vamos tras honra humana. Para nosotros eso es, olvídate. Nosotros sabemos que estaremos compartiendo la gloria de Dios allá en los cielos, cuando Él venga. En esta tierra, no busque gloria, hermano. En esta tierra, no vaya detrás de cosas. Y si está yendo detrás de alguna cosa, ojo, porque puede estar obedeciendo a Satanás por un engaño que le haya hablado o susurrado al oído. Amados, esta, así por encima, es la guerra espiritual. El enemigo, ahí está, día a día, hablándonos. Con que Dios le dijo que hay que leer la Biblia. No, hermano, mire la televisión, mire las redes sociales, mire esto, mire. Y ha logrado engañarnos. ¿Cuánto tiempo estamos pegados? El domingo se los decía. ¿Cuánto tiempo estamos pegados a una pantalla? Sí, puede que estemos viendo deportes, farándula, política, sí, cosas que de por sí no son pecaminosas, pero nos está quitando el tiempo que le pertenece a Él. ¿Dios nos da tiempo para eso? Claro que sí, claro. Uno puede gozarse un buen partido, uno puede gozarse una obra de teatro, ir al cine. Eso hace parte de lo que Dios nos da cuando Él es el primero. Por eso allá, en Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente, primero, prioridad, el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas, ¿qué quiere decir? Que Él entonces nos da la capacidad, el tiempo, los recursos para las demás cosas, como añadidura, como un regalo por haber buscado primero lo que debemos buscar, a Él, su reino y su justicia. Pero el diablo siempre se levantará para que invirtamos las prioridades y busquemos primero las añadiduras y dejemos de lado a Dios. En eso consiste la guerra espiritual, la que libramos. Si Dios lo permite, mi hermano, la otra semana estaremos en Efesios capítulo 6, versículo 10, trayendo las armas que Dios nos da, que son espirituales, que las usó Jesús, y vamos a ver cómo las usó Jesús en la tentación para poder hacer frente al maligno. Mis amados, un abrazo, una bendición y ya saben, si Dios lo permite, este domingo 26 tendremos nuestra última reunión del mes. Saque su tiempo, ya sabemos, no deje que una voz le engañe y termine yéndose para otra parte. Usted y yo tenemos una cita con Dios, 9 de la mañana. Mis amados, un abrazo, una bendición en el nombre del Señor. Que Dios, como siempre, les lleve y les guíe. Hasta el domingo. Bendiciones.